Hola a todos, soy FTO, estamos acá en la cancha con Rubén para enseñarte 3 técnicas que vas a poder utilizar para tener más potencia en tus disparos y también variaciones adecuadas para aplicar en la cancha sin necesidad de tener una pierna súper desarrollada. Hoy vamos a aprender 3 técnicas fundamentales para que tus disparos tengan más potencia y no hace falta que tengas una pierna súper desarrollada y súper potente como esta pierna, ¿ok? Si tenés una pierna menos desarrollada y menos potente, tus disparos, por ejemplo, si tenés esta pierna, igual tus disparos van a salir. Bueno, tenés pierna, boludo, tampoco la emoción. Pura fibra. Pura fibra, ¿ok? Es una piernita más chiquitita, pero potente y desarrolladita. Bueno, sí, si tenés una pierna como esta o como esta, vas a poder hacer esta técnica. Y si no tenés, sí, boludo, básicamente tenga la pierna que tenga, vas a tener disparos potentes con las técnicas que te vamos a enseñar ahora, ¿ok? Así que presten atención porque esto es fundamental. Lo uso yo, lo usa él para jugar al pádel y lo usa todo el mundo, los profesionales también. Así que no, ahora te lo digo en serio, pónganse las pilas porque estas técnicas te van a venir muy bien. Ya saben, más de 20.000 me gusta como pediste vos. La última vez. La última vez pidió 20.000 me gusta y creo que está bastante decente. Así que más de 20.000 me gusta y venimos con más videos de estos. Y aparte, tienen que suscribirse y activar la campanita totalmente gratis para que te lleguen todos los videos cuando los subamos. Vamos a empezar con las técnicas, las mejores técnicas para que tus disparos sean potentes y perfectos. La primera técnica es muy buena y muchos de ustedes seguramente no la perfeccionan, lo tengo más que claro, no la perfeccionan y es una técnica que sin tanto esfuerzo físico vas a lograr una potencia espectacular en tu disparo. Estamos hablando de la volea. Yo en particular la practico mucho porque me encanta pegarle, me encanta sacar beneficio de esto porque sin tener que hacer mucho esfuerzo vas a lograr una potencia increíble y aparte visualmente queda espectacular. Para mi gusto lo practico mucho. La volea se puede hacer de varias maneras, puedes hacer una volea más alta, una volea más baja. De normal, cuando es una volea más baja es más fácil, ¿ok? Porque no tenés que hacer tanto esfuerzo corporal. Cuando es una volea más alta, obviamente vamos a tener que flexionar el cuerpo, flexionar la pierna no dominante un poquito para poder enganchar y calcular la pelota que está viniendo en el aire, hacer como una mega patada alta, ¿ok? Eso es lo más difícil, pero es lo más lujoso y si lo haces bien vas a sacar muchísima potencia. La volea baja es un poquito más fácil porque simplemente tenés que girar un poquito el cuerpo, flexionás un poquito, una volea más baja, ¿ok? Eso sí, cualquiera de las dos te va a dar una potencia increíble. Lo único que cuando haces una volea más alta sorprendes más y si dominás tanto la baja como la alta tenés más posibilidad de poder rematar de volea venga donde venga la pelota. Bueno, volea alta, metí la pelota Rubén lo más recto posible hacia portería sin que se vaya para arriba ni para abajo, ¿ok? Tenemos que quedar justo en el medio de la pelota. Es difícil pero con práctica se logra. Levantamos bien la pierna. ¿Ok? Vamos a ver cómo le sale la volea a Rubén. Empezamos por la volea baja. ¿De normal practicás esta técnica? No. Por ejemplo, Rubén no lo practica. Por favor, no hagan lo que hace Rubén. Esa es. ¿Veis por lo que hay que practicar? ¿Veis por lo que hay que practicar? Salió bastante potente porque en realidad no le pegaste re fuerte. Le pegaste normal, pum, tiro espectacular. Ahora hacemos la volea alta, rápido y sale mejor. Si no sale, no sale porque es una técnica que hay que practicar. Buenísima, espectacular. Le pegó re flojito y la pelota salió bastante potente. Y encima casi fue cerca de la escuadra. La siguiente técnica es la fundamental. Pero hay ciertos consejos que se pueden aplicar a la hora de patear con el empeine, porque no es simplemente pegarle con el área del empeine, sino que hacerlo correctamente y de una forma adecuada para lograr tu mejor tiro. You know. Pegarle con el empeine, pero hay que pegarle de la manera correcta, ¿ok? Porque mucha gente no le pega bien y pierde precisión. Por eso es difícil pegarle con el empeine, pero tiene sus beneficios que va a sacar gran potencia, ¿ok? Obviamente hay más técnicas de disparo, como la cara externa y la cara interna, pero eso no va a hacer que generemos tanta potencia como las técnicas que le estamos enseñando hoy en el video, y una de ellas es patear con el empeine. Lo que vamos a hacer para pegar con el empeine es lo siguiente, ¿ok? Primero, que ya lo expliqué en otro video, pero lo voy a explicar por encima, es pegarle a la pelota un poquito de costado. Por ejemplo, ahora vas a patear vos, ¿eh? El empeine sabe pegarle. Sí.
Lo que tenés que hacer es poner la pelota abajo, de costado. Si se fijan, mi pie está en diagonal, no está recto así. ¡Pum! Ok, el empeine es toda esta parte. Pero obviamente yo no lo voy a pegar así recto. ¡Pum! Primero porque le puedo pegar al piso, me puedo hacer daño. Y segundo porque en realidad le voy a estar pegando como mi pie tiene... ¿Cómo ya lo digo? A ver. Exacto. Por lo tanto, no es recomendable pegarle con el pie todo recto, porque principalmente quizás no logres darle con la parte que le tenés que dar, que es la parte del empeine, y también apliques un poco de la parte inferior y eso haga que te lastimes o te puedas lesionar. Por lo tanto, nunca hagan esto. Te puede salir bien alguna que otra vez. Si la pelota está botando, obviamente sí le puedes pegar recto porque tenés más espacio, pero si la pelota está en el piso, no le pegues así. Inclinás un poquito el pie de esta manera, ¿ok? Para poder darle con la parte que queremos, que es la parte del empeine. Al inclinar el pie, si lo tenemos así, al inclinarlo, obviamente el pie se va a clavar más abajo y le vamos a dar con la parte que queremos. Fundamental, le vas a pegar con el empeine, pisas adelante de la pelota, el pie un poquito inclinado, ¡pum! ¿Ok? En diagonal el pie y le vas a dar con la parte que queremos y vas a generar muchísima potencia. Vamos a probarlo, es bastante fácil, pero tenés que practicarlo. Venís corriendo, pum pum, un poquito en diagonal y le pegamos con el empeine. Espectacular, un tiro muy potente. Tengan en cuenta que en este video estamos mostrando la técnica de cómo patear potente. Obviamente podríamos haber agregado mucha más potencia, pero es simplemente con el fin de mostrar la técnica. Si se dan cuenta, vengo de costado y después me enderezo el cuerpo hacia adelante. ¿Ok? Como ven, la pelota recta y potente. Esa es, espectacular. Lo único que te faltó ahí es poner el cuerpo un poco más hacia adelante y se le fue un poco hacia arriba. Pero esa es la técnica, chicos. Aplíquenla para meter goles potentes. La última técnica, que es una de mis preferidas, que aplico un montón en la cancha y muchos profesionales también la hacen, es una manera de sacar potencia de un tiro que está más que nada muerto y podemos sacar una potencia increíble con mucha precisión, porque si calculás bien y dominás esta técnica vas a sacar mucha precisión, ¿ok? Atentos a lo que vamos a hacer. Estamos hablando del contrapique, ¿ok? Es como si fuera un bote pronto que dijiste vos antes, ¿no? Por ejemplo, cuando la pelota pica, ni bien se va para arriba, la pelota pica. ¡Pum! Ni bien se va para arriba, la vamos a agarrar en el aire. Con eso vamos a evitar tener que darle potencia a la pelota cuando está parada en el piso, ¿ok? Si la pelota está en el aire, obviamente va a tener más potencia porque no necesitamos esa fuerza para sacar la pelota del piso, ¿ok? La pelota ya va a estar en el aire. Por lo tanto, aprovechamos ese bote, lo aprovechamos. ¿Y qué pasa? Cuanto más alto esté la pelota, más complicado es. Entonces, para tener más precisión y que sea más fácil, vamos a aprovechar el bote. Ni bien se va para arriba, que apenas tiene contacto con el piso es cuando le tenemos que dar a la pelota, ¿ok? Para que la pelota no se eleve. Y con esto vamos a tener más control. Entonces, ¿qué hacemos? Es una cosa que tenés que practicar. Dejás caer la pelota y cuando bota, le pegás con el empeine. Bueno, a ver. Calculé un poquito más. ¿La tira? Esa es. Un disparo re potente, pero tenés que calcular. Ni bien bota la pelota, le pegás. Y aparte, lo bueno de esta técnica es que pocas veces se te va a ir hacia arriba. Es una técnica que si lo haces ni bien bota la pelota, va recto a portería casi siempre y tenés poca probabilidad de que la pelota se vaya a las nubes, como por ejemplo en una volea, que tenés más posibilidad de que se vaya a las nubes. Con un bote pronto tenés todo asegurado, ¿ok? Así que practicalo. También obviamente se puede hacer de cara. Si se dan cuenta, yo lo hice un poquito en diagonal, como si fuera una especie de volea con bote pronto, pero también de cara. La pelota viene, ¿ok? Y sacás muchísima potencia. Se puede aplicar de varias maneras. Así que nada, es hora de que Rubén lo haga. ¿Vos lo practicás esto de normal? No. ¿En tus partidos y todo eso? No, pero este te puedo decir que me va a salir a la primera. ¡Oh! No, boludo. Vale, ahí salió perfecto. Le dio más que nada recto, le diste. Podría haber salido un poco más de potencia porque creo que le dio con la parte de la canilla. ¿Le diste con la canilla, no? Sí. Bueno, dale bien, loco. Dale, va. Esa es, espectacular. Tiro potente, alto, casi a la altura del travesaño. Que también es un disparo difícil, lo vamos a seguir haciendo. Porque no me gustó, no me gustaba. Yo sé que puedes dar un poquito más. Dale. Esa es. Esa es. Espectacular, simple. Bueno, más o menos todo lo que hiciste, decente. Decente. De ahí no pasa, pero bueno. Pero bueno, a ver. Mejorable. A ver, es verdad que hace bastante. Gracias. Dale me gusta, suscríbete, espero que te sirva esta técnica. Gracias Rubén por venir, vayan a seguirlo en Instagram y a darle las gracias. Y ya que están, también me siguen a mí. Y nada chicos,
Espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente.